Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a revisar The Crew 2. Este es un juego, la verdad es que creo que muy ambicioso por parte de Ubisoft y fue lanzado en el 2018. Trata básicamente de carreras, pero son carreras de, pues, de lo que se les ocurra. Carros, arrancones, motocross, buggy, aviones, barcos, de lo que se les ocurra. Pero creo que lo que les pasó es este viejo dicho de que el que pues mucho abarca poco aprieta. Voy a empezar por decir que es un juego que tiene unos tiempos de carga impresionantes. O sea, todo esto que están viendo ahorita es tiempo de carga. O sea, aquí la verdad es que corté los tiempos de carga y quedó el video mucho menos de la mitad de lo que quedó con los tiempos de carga, para que se vayan dando una idea. Y no es el demo, este se supone que es un trial, que abro comillas, cierro comillas, es de 4 horas, al final verán por qué es esto de las comillas. Pero bueno, actualmente está súper barato, o sea, ahorita está en $12.50 en la tienda, tiene el 75% de descuento, así es que por $12.50 podría valer la pena. Pero bueno, después de toda esta espera, finalmente lo primero que podemos hacer es escoger a nuestro corredor. La verdad es que ninguno es así como que tú digas, ah, sí me latió y me lo quiero quedar. La verdad es que la chica con la que me quedé fue porque fue la última, ya me dio como flojera regresarme. Porque en teoría una vez que se termina este trial, si tú compras el juego, continúas en donde tú te quedaste, no tienes que volverlo a reiniciar. Entonces, eso está bueno. Igual podrían bajarlo y ver, probarlo, jugar un rato y pues ver si les llamó la atención. Si les llama la atención y lo compran, que les digo ahorita están 12,50 en la tienda, pues bueno, pues continuarían desde donde se quedaron. En fin, eh, aquí empezamos y estamos viendo estos cinemáticos. El chavo que está a la izquierda es como tu, no sé si llamarlo manager, coach, entrenador, consejero o algo por el estilo. Y anda viendo ahí cómo te puede meter esta onda de live, que son una serie de carreras, como pueden ver hay de todo. Y bueno, tiene un sistema como un poco fuera de lo común, en donde para ir subiendo de nivel, básicamente lo que tienes que ir haciendo es obteniendo un mayor número de seguidores. Entonces se supone que te van a ir dando como follow en las redes sociales y demás. Y mientras tú más stunts hagas, no sé, brinques por un puente o si estás en un avión, pases abajo del puente o vayas haciendo piruetas y hagas pues, locura y media, vas a ir obteniendo un mayor número de seguidores. Entonces aquí empezamos con este Porsche, esta es como un poquito como una introducción, vamos a tener una carrera de carros, que es con este Porsche precisamente, vamos a tener una carrera también de aviones, una de barcos, les digo que esta es así como una introducción para que veas una probadita básicamente de todo lo que tienes en el juego. Entonces aquí nuevamente son las cargas kilométricas y como les decía, muchas de ellas las corté. Esta no, porque por lo menos no está la pantalla nada más en negra, esta por lo menos vemos algo. Y aquí básicamente ya lo que vamos a hacer es arrancar la primera carrera, que va a ser con carros. O sea, es como les decía, es el Porsche, es este Porsche. Si se dan cuenta, ahí va la chica esta que escogí. Ahí finalmente logramos tener el control del carro. Un punto negativo que, digo, la verdad es que a lo mejor es porque no le piqué lo suficiente, pero jamás encontré cómo poder cambiar la cámara. Entonces siempre tuve esta cámara así como desde detrás del carro. Y digo, no es excusa por lo mal que estoy manejando aquí, pero la verdad es que no me acomodo yo nada con esta cámara. A mí la cámara que me gusta es la que se ve una de dos. O desde la defensa, que de plano no ves nada del carro y vas desde la defensa, o desde el cofre, que nada más alcanzas a ver así como la trompa del carro o del vehículo en cuestión. Con esas dos son con las que yo me acostumbro y con las que pues, mejor juego este tipo de juegos. Entonces, bueno, aquí ya cambiamos del carro, ahora vamos en el Power Boat. La verdad es que es muy diferente del carro, o sea, el carro se siente lento, se siente pesado, y el Powerboat, tantito que le muevas el joystick y ¡pum! Se te va hacia un lado. Le mueves algo, ¡pum! Se te va hacia el otro lado.
Y aquí ya nos están dejando también probar los aviones. La verdad es que los aviones siempre me han gustado muchísimo. Aquí creo que sí hicieron un buen papel, sí hicieron un buen trabajo. Sí me gustó el cómo se sienten los aviones. Y bueno, pues ya una vez que terminamos todo esto, como que ya es así de, bueno, pues ya con esto terminamos esta sesión. Y de aquí ya lo que va a pasar es que nos vamos a ir precisamente a ya como el mapa. Bueno, te echa un choroloco tu coach manager que se ve en un principio. Y básicamente lo que vamos a ver es pues como otra intro, nada más que ahora es cinemático, más o menos de las locuras que podemos ir haciendo. Aquí ya te dicen que subiste de rango de anónimo, o sea, nadie te seguía, a rookie, que pues ya por lo menos tenemos algunos seguidores. Y aquí es lo que les decía, otra vez es como la intro de todo lo que vamos a poder estar manejando. Bueno, ni siquiera es todo, porque la verdad es que ya lo verán después. Como que las cosas que puedes ir liberando son muchísimas. Motocross de hecho nunca lo pude jugar, no se liberó o no lo tengo liberado y está dentro del off-road. Entonces bueno, aquí básicamente lo que va a pasar es que nos vamos a ir al mapa de Estados Unidos, aquí lo tenemos ya, y como pueden ver hay, llamémosle cuatro categorías, que está la de avión, la de carros digamos de calle, off-road y powerboats. Entonces, sin importar la categoría que nosotros elijamos, siempre va a haber así como, llamámosle, el mero mero, el jefe, el super wow de esa categoría, que va a llegar y te va a dar así como, digamos, la bienvenida a este club o a esta categoría. Te va a dar así como un pequeño resumen de lo que se trata la categoría y básicamente todos te dicen que si quieres entrar tienes que cumplir con este primer reto, que si lo logras, bueno, pues bienvenido. Y igual, de igual forma, siempre que cumples como este primer reto, que la verdad es que están bien fáciles, te regalan como tu primer vehículo de regalo, como para que puedas seguir compitiendo, ganando dinero, seguidores, haciéndote más famoso, mientras más famoso más dinero, y mientras más dinero pues como que puedes comprar mejores, en este caso aviones por ejemplo, ¿no? Entonces bueno, aquí como pueden ir viendo, del lado superior izquierdo nos va pidiendo qué es lo que tenemos que ir haciendo. Aquí es un air drift, entonces bueno, pues tienes que ir haciendo eso y con eso te ponen como el siguiente, digamos, reto que tienes que hacer. Y una vez que cumples todos, pues ya, ¿no? En automático ni siquiera tengas que aterrizar el avión, ni mucho menos. En automático, pues llegas otra vez con esta persona, con esta chica, y pues ya, digamos que te da la bienvenida. Aquí es con un cuate que es el que te da como la bienvenida y te dice que tú realmente no perteneces a este club, pero que como la otra chica pues, dio su voto a favor, pues ahí estás. Eh, Como les decía, también te dan un vehículo, puedes escoger uno. Hay algunas categorías que son diferentes tipos de vehículos. Ya verán que en algunas categorías te dan a escoger, entre, abro comillas, cierro comillas, porque al final de cuentas solamente puedes escoger el de la disciplina que acabas de desbloquear, pero vas a ver que ahí tienes la posibilidad de comprar, por ejemplo, un barco, un avión y algo de off-road, o aquí ya por ejemplo tienen este como deslizador, aunque es como de carreras, está también este Monster Truck. Todos estos los puedes ir comprando conforme vas a ir avanzando. Pero bueno, de buenas a primeras, como en la disciplina que abrimos es pues de aviones, entonces lo que nos van a regalar es un avioncito ahí simpaticón. Em, Más o menos tienes la opción en algunos vehículos de hacer como la customización. Aquí lo primero, bueno, ya es la nueva disciplina, Aerobatics. Aquí como pueden ver está Demolition, Jet Sprint, Monster Truck. Todas esas son disciplinas de este club y ahí están los carros precisamente que corresponden. Entonces, bueno, aquí no te dejan ir, o sea, sí puedes ir a cualquiera de los otros vehículos, pero te van a decir, primero ve por el gratis, primero ve por el gratis. Entonces, bueno, aquí ya está, lo escoges, este es el que nos regalaron. Si se dan cuenta dice free y es el único que dice free, todos los demás pues te cuestan. Entonces son otros tipos de aviones o para hacerle la customización de los colores y todo este show. No siempre y no en todos los casos se le puede hacer esta customización. Entonces hay algunos que ya traen como esos colores que son por default. Aquí como se dan cuenta ya al abrir ese club o al abrir esa disciplina se abren todas estas carreras, todos estos eventos nuevos en donde ya podríamos estar participando libremente. Supongo que vas a tener que
eh, tener el tipo de vehículo que necesitas o las especificaciones que necesitas. De cualquier forma, aquí yo lo que hice fue abrir como todos. Pues primero fue el avión, que los aviones, como les digo, es lo que más me gusta. De ahí me seguí por los carros de calle. Eh, y aquí igual, o sea, está este otro chico ahí en silla de ruedas. Él es como al que hay que rendirle las cuentas en este tipo de carreras. Y se recuerdan que hace rato les decía que es súper sencillo. O sea, van a ver que en esta carrera terminó en séptimo lugar y aún así es así de, sí, bienvenido al club. No, o sea, por, en serio, terminé en último lugar y aún así me dejaron como pertenecer al club. Ahora se van a dar cuenta que al principio voy muy bien, sí, como que está como raro, se siente como raro el cambio tan brusco de controles entre un vehículo y otro. Hay vehículos que son sumamente sensibles, hay vehículos que son mucho más como pesados o como que tardan un poco más en reaccionar. Entonces, por ejemplo, el avión que reacciona muy rápido, si le mueves tantito se está moviendo para todos lados, al igual que el Powerboat, y de repente te pones a manejar el carro que venías como pues acostumbrado a la respuesta, te vas a llevar una sorpresa porque realmente el carro responde mucho más lento, ¿no? Se siente muchísimo más pesado, menos ágil. Entonces, bueno, este terminé en séptimo lugar. Aún así fue así de, sí, muy bien, bienvenido. ¿No? Te echan otra vez acá el choro loco de que pues, este club, que es más, bla, bla, que aquí vas a poder comprar varios tipos de carros y que bueno que te tiene ahí tu sorpresita guardada, que es precisamente el Mazda rojo ese que estamos viendo ahí, el MX5 convertible. Aquí sí, la verdad es que pues, primero me fui a ver el otro que estaba ahí, que era un Bugatti, y es en donde les digo que te dicen, no, a ver, primero ve a tu carro de regalo. Aquí un poquito antes lo que nos estaban diciendo básicamente es que ese que estaba ahí es como el campeón de campeones que nunca nadie lo ha podido tumbar, entonces bueno, pues ya saben, ¿no? O sea, como en cualquier otro juego tendremos que ir subiendo de ranking, mejorando los carros, este es el Bugatti que les decía, está bien bonito, y hasta pues, ganarle como al mero mero de la categoría. Dentro de esta categoría, dentro de los carros que nos regalan, sí es efectivamente el Mazda MX5, pero aquí sí te dan a escoger, también puedes escoger un Mustang y me parece que un Audi, iba a decir un R8, pero no, la verdad es que no. Bueno, te dan a escoger un Audi, aquí ya habilitamos las carreras callejeras. Entonces, si recuerdan, bueno, pues ya tenemos dos disciplinas abiertas. Tenemos las carreras callejeras y ya tenemos lo de aerobatics con los aviones. Aquí, como les decía, sí me fui a dar una vuelta a ver el Bugatti este que está acá atrás. Y es en donde no, o sea, a lo mejor puede ser un test drive, la verdad es que no lo intenté. De todas formas, ahí te dicen, no, primero ve con tu carro. Y aquí cuando llegas, aquí sí te dan a escoger. Como les decía, puedes escoger entre este Mazda, un Mustang, que es el que está ahí a un lado, y el pues es un Audi TT. Pueden escoger cualquiera de esos tres que están gratis. Y aquí sí nos deja cambiarle el color tanto a la carrocería como al tipo de rines. Entonces, bueno, digo, no es así como que tú puedas meterte como un Need for Speed que te puedes meter y hacerle todos los cambios que se te ocurran estéticos. Son como cambios muy básicos, son como colores muy definidos y los rines igual. Entonces, bueno, aquí ya al obtener este carro, ya ahora también liberamos pues todas las carreras de este tipo de eventos. Son 24 eventos nuevos los que acabamos de liberar para este tipo de carro. E igual hubiera sido, supongo yo, para el Audi o para el Mustang. Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos por el off-road, que les decía que yo como que tenía la idea de primero habilitar todas y después empezar por cada una de ellas. Igual si se fijan arriba a la derecha ya tenemos 4400 followers. Y eso que soy rookie, imagínense en la vida real. Bueno, en fin. Aquí llegamos al off-road y misma dosis, ¿no? Llegas con el chacho chicho del off-road, te echa acá un choro loco, que tienes que echarle ganas, y que básicamente es el mismo rollo que te avientan todos. Aquí, como se pueden dar cuenta, ya a mí off-road me gusta, he de decirles que sí me gusta. Y aquí, como pueden darse cuenta, hay buggies que son estos, por ahí vimos una motocross,
Está esta pick-up, que es en la que vamos a hacer esta prueba ahorita. Y por ahí había otro vehículo que ahorita no me acuerdo. Pero bueno, nuevamente en esta carrera, por ejemplo, sí sentí mucho eso de no poder hacer el cambio de cámara. Sí fue así como... Sí le batallé un poquito. Creo que no lo hice tan mal de todas formas. Y a mi parecer, como que les hace falta un poquito más también de por dónde puedes ir, ¿no? O sea, a pesar de que hay una que otra flecha por ahí perdida en el espacio y que básicamente tienes ese punto en el mapa o más bien ese punto en tu pantalla que es a donde tienes que ir, sí les hace falta como un poquito más de señalizaciones, yo creo. No sé si llegó un punto, sobre todo al principio de la carrera, donde sí fue así de, ay, sí voy bien o no voy bien. En fin, aquí, como les decía, con cada carrera que tú hagas, dependiendo de las locuras que hagas en la carrera, son el número de seguidores que vas a ir ganando. Aquí, si se fijaron, ya subimos hasta 5000 y feria. Pues ahí va, bastante decente. Y aquí él otra vez te va a dar un vehículo de regalo, que es el Buggy. Y la verdad es que está simpático, me latió, me gustó. Ahora, gráficamente hablando, el juego se ve bien a secas, o sea, se ve bien, ¿no? O sea, como un juego de esta generación, pero creo que de repente sí sufre mucho de pérdidas de frames, ya sabes, como que de repente el frame rate se cae, entonces empieza así como a brincar, y eso la verdad es que no me gusta para nada, y mucho menos en un juego que es de acción o que es de velocidad, no me gusta nada. Entonces, bueno, eso me llegó a pasar varias veces, sí, no fue una ni dos, sí lo sentí pues, dos o tres veces por ahí a lo largo de este trial. O bueno, da igual, este es el buggy que nos van a regalar, aquí está, ya abrimos la nueva disciplina, ahí está Rally Raid, y con eso vamos a habilitar el buggy que estaba ahí atrás precisamente. A este no le podemos cambiar colores ni le podemos cambiar nada, o sea, si de repente te pregunta los rines, pero pues no hay opciones, ¿no? Es como, ¿para qué te preguntan si no te van a dejar? De todas formas, ahí está, seleccionado, les digo, no hay colores más que este azul, y los rines no hay más que estos, entonces pues ya, ¿no? ¿Para qué te le hacen de emoción? Y de aquí de regreso al mapa, nuevamente es lo mismo, o sea, vamos a abrir X número de nuevos eventos al haber eh, vencido o pasado este reto, 19 actividades nuevas. De aquí lo que nos vamos a ir a hacer ahora son los Power Boats, que como les decía son sumamente sensibles, pero la verdad es que me gustaron también mucho, sí me gustó cómo se maneja, cómo se mueve, es el que está ahí brillando en azulito. Y de nuevo, pues otra vez es meterte ahí, aquí también es esta chica que está ahí diciendo que están como reclutando nuevos pilotos, entonces que pues desde luego ellos solamente buscan a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y que si no, pues ni lo intentes, ¿no? Entonces tienes que pasar este reto. Este creo que sí lo pasé en primer lugar, si mal no recuerdo. Les digo que esto de los barcos sí me gustaron, los Power Boats. Y en esta misma categoría también están los, digamos, como carros ya de carreras, ¿no? Incluso ya van a ver después, hay un Fórmula 1 que te dice, no, ese ni lo pienses ahorita, ¿no? O sea, para que llegues a ese, todavía tienes que demostrar muchas cosas. Pues bueno, aquí ya empezamos la carrera. Como se dan cuenta, sí hay uno que otro jalón que como que le di muy duro al joystick, entonces se va mucho hacia un lado y hacia el otro. Pero cuando te acostumbras, sí que son nada más como, digamos, toquecitos, se maneja muy bien. Me hace un poquito de cortocircuito el que si quieres ir un poco más rápido es hacia adelante, entonces como que ya hacia adelante y hacia los lados, pero así despacito, sí como que cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, aquí ya ganamos la carrera, nos van a dar el Power Boat, ya nos dicen, sí, lo lograste muy bien, bienvenida aquí. Te enseñan como todo esto, aquí es el Pro, entonces como se dan cuenta ahí hay una MG, que estaba padre, estaba el avión, el otro de carreras, um, el barco, desde luego el Power Boat, y allá si vieron ahorita a la derecha estaba el Fórmula 1. Entonces del Fórmula 1 te dice sí que ni lo pienses, aquí de nuevo, o sea, esto sí está muy repetitivo, les digo que en todos los casos fue exactamente lo mismo. Que este cuate que está aquí por generaciones, 3 generaciones, su papá, su abuelo y él nunca han perdido, que ellos son los campeones indiscutibles, bla, 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 bla.
No sé si se acuerdan, pero en una de las anteriores pasó exactamente igual, ¿no? O sea, también fue así de, sí, este es el campeón de campeones y es el que tienes que ir a vencer. Entonces, esta parte está como repetitiva, como muy repetitiva, ya que en cada una de estas zonas, en cada una de estas disciplinas haya el Chacho Chicho y aparte el campeón de campeones y como que es lo mismo, nada más con diferentes vehículos, cada uno como más en su estilo. Aquí está el Fórmula 1, que es el que les decía. Aquí sí es en donde te dicen que pues no, que por lo pronto ni te ilusiones, pero que pues que vayas por tu barquito. Entonces, bueno, recuerdan que les dije que este era un trial y que tenías 4 horas disponibles para poder jugar. Ahorita que ya liberé todas las disciplinas, lo que me va a pasar, que estuvo bastante eh, gacho, por decirlo de alguna forma, es que me desconectó, así sin más. Ahorita en un ratito van a verlo. Pero bueno, antes de eso ya tengo 6.800 followers. Y 36.000 rupias. El simbolito te aparece como de bitcoins. Y ya vieron, o sea, el que sigue cuesta 260.000, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con este, que en teoría es un bundle. No sé si por bundle se refieren al barco y a las llantitas, como al soporte. Y este sí te deja cambiarle el color, ¿ya vieron? Aquí podemos cambiarle por lo menos el color de la franja del medio. Entonces, bueno, ahí está. Jijiji, jajaja. Y sorpresa, usted ha sido desconectado de los servidores de The Crew 2. Honestamente le di un ratote para ver si se volvía a conectar. Ahí le volví a picar a Start Your Story otra vez. ¿Sí? Y ahí se quedó. O sea, se quedó ciclando esta animación una y otra vez. Yo creo que sin exagerar le he de haber dado unos 15 minutos hasta que dije, no, bueno, esto ya, ¿no? O sea, gracias, más bien sí fue como mi demo. Y una vez que liberé todas las disciplinas, pues ya, me botó. Y pues las 4 horas realmente se vieron reducidas a 1 hora y fracción, 1 hora y 10 minutos yo creo que fue lo que estuve jugando esto. Entonces, bueno, como les decía en un principio, al principio del video, ahorita está en $12.50 en la tienda, en la PSN. Creo que por $12.50 no está mal, no está mal. Sí, sí le podrías perdonar un poquito estos detalles de los frame rates, el que las gráficas se ven bien, pero pues como a secas. No sé si vieron que la chica se ve así como medio poligonal en algunos ángulos. Pues este tema del manejo de los carros que se siente como pesadón. O sea, honestamente, si quieren jugar un juego de carros que esté divertido, digo, si quieren uno pro, bueno, pues ahí está en Gran Turismo o alguno de estos, ¿no? Pero si quieren divertir y pasar un muy buen rato, agarren cualquier Need for Speed. Incluso ahorita el último, creo que es el Hit, está también con el 60%, están $24. Entonces, bueno, pues son otros $12 y al menos de lo que pude jugar de The Crew 2 contra el último Need for Speed que jugué, me divirtió muchísimo más Need for Speed, a pesar de que solamente son carros, ¿no? Desde luego. Pero bueno, pues ahí se los dejo. Espero que les ayude a tomar como una decisión de si sí, si no. Ahorita, como les digo, están $12.50 de $60, pues creo que sí es una ganga. Si le van a entrar, bueno, pues ahí avísenme, déjenme en los comentarios a ver qué les pareció, si prefieren este formato o el formato en donde sí aparezco yo o aparecemos Beck Jr. y yo. Y pues eso es todo. Si les gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Adiós.